Nueva York vive horas intensas. En medio de una oleada de redadas migratorias, la fiscal general del Estado ha lanzado un portal digital para que los ciudadanos vigilen las operaciones del Servicio de Inmigración, del ICE. El anuncio ha desatado una tormenta política. Los demócratas se muestran a favor de la idea e incluso proponen iniciativas como rastrear los vehículos de los agentes federales. El Departamento de Justicia responde con cautela, mientras que algunas autoridades sobre el terreno alertan de que estas actividades ponen en peligro la vida de personas que están, sencillamente dicen, haciendo cumplir las leyes. Mientras tanto, en las calles, las tensiones se desbordan. Manifestaciones frente a los centros de detención, en las calles, enfrentamientos, y atacan otra vez un vehículo de agentes federales en Chicago. Su gobernador, el de Chicago, J.B. Pritzker, también propone medidas para intentar revelar la identidad de los agentes de las fuerzas del orden. Esta noche les explicaremos cómo primero Nueva York y luego Chicago intentan fiscalizar al gobierno federal y por qué Washington considera que se han pasado de la raya. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y hoy, 23 de octubre, entramos en materia. El anuncio de la nueva medida anti-ICE llegó desde Albany, sede del gobierno estatal. La fiscal general Letitia James presentó un portal web público y pidió que suban fotos ya y vídeos de las operaciones migratorias que ejecutan los agentes del ICE en todo el estado. El sitio recopilará reportes de ciudadanos, abogados y organizaciones civiles para documentar posibles violaciones de procedimiento o abusos de autoridad. Letitia James lo describe así. No queremos un enfrentamiento, queremos transparencia y rendición de cuentas. Esta medida surge después de que las autoridades migratorias ejecutaran una redada en el barrio chino de Manhattan, que terminó con enfrentamientos con los defensores de inmigrantes y 9 inmigrantes indocumentados detenidos. Esta era la calle Canal Street, la calle Canal, para los que no la hayan conocido. Y así, como ven, estaba hoy. Todd Lyons, el jefe interino del ICE, informó de los arrestos del día de ayer. Los 9 que arrestamos tienen amplios historiales delictivos: falsificación, posesión de drogas, tráfico de drogas, robo, agresión. Así que se trata de inmigrantes delincuentes que eran el objetivo de la operación. Una vez más, realizamos este tipo de acciones basándonos en inteligencia criminal, y eso fue lo que teníamos. Y, si miras el video, todo iba bien. Los oficiales hablando con esas personas y efectuando los arrestos, hasta que aparecieron manifestantes violentos. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, me informó que los migrantes arrestados son todos originarios de África Occidental y que al menos uno tenía una orden final de deportación y antecedentes por delitos como falsificación. Pero los manifestantes no querían que esas personas fueran expulsadas del país. Gritaban a los agentes que se quitaran las máscaras mientras bloqueaban a ICE en las calles de la ciudad. El DHS afirma que también se arrestó a un grupo de manifestantes con antecedentes penales. También arrestaron a varios manifestantes y horas después otra manifestación nocturna bloqueó calles e incluso obligó al cierre temporal de una estación del metro. Las autoridades locales evitaron calificar los hechos como disturbios, pero el Departamento de Policía de Nueva York reportó daños menores y otros 3 arrestos. En Washington la reacción fue inmediata. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunciaron la creación del rastreador del ICE, una base de datos nacional para registrar denuncias ciudadanas sobre los operativos migratorios.
A lo largo de las próximas semanas, el Comité de Supervisión lanzará en su sitio web un rastreador maestro del ICE, donde esencialmente estaremos registrando cada caso que podamos verificar y sobre el cual la comunidad pueda enviarnos información. Y esta medida, no como la de Letitia James, que buscaría abrir investigaciones, por lo menos al principio quieren construir, dicen, un registro público detallado de patrones de conducta, supervisión y transparencia. Y tampoco se ha lanzado todavía, como la de James. El proyecto cuenta con el apoyo de legisladores progresistas y del caucus hispano que argumentan que las comunidades inmigrantes viven con miedo, dicen, y necesitan mecanismos de defensa civil. Pero el plan también ha disparado las alarmas del Departamento de Justicia. Funcionarios federales advierten que la recolección de imágenes de agentes activos podría violar protocolos de seguridad y poner en peligro las investigaciones en curso. La fiscal general Pam Bondi criticó con dureza el plan, calificándolo de imprudente y peligroso. Y añadió: estamos alentando a que se vigile y se persiga visualmente a los agentes federales. Eso no es supervisión, es hostigamiento. El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, también se pronunció. Aseguró que el portal podría alimentar una atmósfera de persecución contra quienes precisamente tratan de hacer cumplir las leyes. Hemos tenido varios tiroteos en la última semana, y esto no va a parar a menos que desaparezca la retórica. Así que cuando el congresista dice que va a procesar a las personas, a hacerlas responsables, ¿responsables por qué? ¿Por hacer cumplir las leyes que ustedes mismos aprobaron? Si ICE es racista y terrorista por hacer cumplir la ley, ¿qué significa eso entonces? Ellos escribieron la ley. Estamos haciendo exactamente lo que el Congreso escribió con las leyes que aprobaron, que fueron firmadas por el presidente y financiadas para llevar a cabo. El AIS está haciendo su trabajo y no van a dejar de hacerlo. Horas después del anuncio, en el vecindario de La Villita, en Chicago, un auto embestía a un vehículo del operativo migratorio de la patrulla fronteriza otra vez. 2 agentes resultaron heridos y detuvieron al conductor. El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el peligro que corren los funcionarios federales en medio del creciente clima de tensión por los sitios web de rastreo. Ya están completamente encima de esto. Ahora están analizando cargos por obstrucción y están viendo quién está financiando todo esto, ¿verdad? Porque se lo digo, es solo cuestión de tiempo. Y odio decirlo, pero lo tengo que decir. En realidad, creo que es cuestión de tiempo que embosquen a un agente del AIS y lo asesinen, porque se está permitiendo que la gente conozca dónde ocurren los operativos policiales. Solo estamos buscando a lo peor de lo peor. Lo último que queremos es que un delincuente, que los peores de los peores, sepan que ICE está cerca. Y esto va a provocar que maten a un agente. Cada noche me voy a dormir y rezo para que cada hombre y mujer del AIS y de la patrulla fronteriza regrese sano y salvo a su casa con su familia. He enterrado a demasiados agentes del AIS y de la patrulla fronteriza en mi carrera. Esto tiene que parar. Así que Pam Bondi está encima de esto. Sé que el Departamento de Justicia también está encima de esto. Vamos a hacer que esta gente rinda cuentas. Esto no puede seguir así. Es repugnante. No puedo creer lo que está pasando en esta nación hoy en día. Me despierto cada mañana incrédulo de que haya personas que quieran llamar malos a los agentes de la ley y víctimas a los delincuentes que amenazan la seguridad pública. Es ridículo. Todo está al revés. Pero vamos a seguir haciendo este trabajo y cumpliendo la promesa del presidente Trump al pueblo estadounidense. La exalcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, explicaba así o revelaba con pelos y señales la finalidad de la base de datos que proponen sus colegas de Washington. Vamos a iniciar el proceso de desenmascarar a los agentes, aunque lleven máscaras. Cuando dice desenmascarar, dice que van a publicar su información personal y que aumenten las amenazas en su contra. Están en propiedad pública, a la vista de todos. Tenemos un derecho absoluto, bajo nuestra Constitución, de poder documentar lo que está ocurriendo. Cada uno de esos agentes, estatura, peso, color de cabello, usan los chalecos de cierta manera, llevan insignias. Incluso las máscaras que usan, los zapatos que llevan, los autos que conducen. Tenemos derecho a recopilar esa información y elaborar un perfil de cada uno de estos agentes que presuntamente ha cometido delitos. Esto no se trata de publicar sus direcciones, no se trata de ponerlos en peligro, y estoy segura de que eso es lo que vamos a escuchar. Pero como vecinos de esta ciudad y del área metropolitana,
Tenemos derecho a saber quién está haciendo qué, supuestamente en nuestro nombre. Creemos que están cometiendo delitos y eso debe ser investigado. Luego, que un gran jurado o un fiscal dictamine lo que corresponda. ¿Está diciendo que vas a recopilar esta información y luego tomar acciones legales, acciones civiles? Bueno, lo que vamos a hacer es recopilar la información y, con suerte, eso obligará a las fuerzas del orden locales, al fiscal del estado y a otros a hacer su trabajo e investigar las denuncias de delitos graves que se están cometiendo. Y el gobernador de Chicago, J.B. Pritzker, ha anunciado en las últimas horas también esto. Hoy estoy firmando una orden ejecutiva para crear la Comisión de Responsabilidad de Illinois, un organismo dedicado a la verdad, la transparencia y la justicia. La comisión tendrá 3 misiones fundamentales. Primera, crear un registro público de los abusos. Segunda, documentar el impacto en las familias y las comunidades. Y tercera, recomendar acciones para prevenir más daños y buscar justicia. Por otra parte, los agentes federales se quejan de que son los propios líderes demócratas los que están incitando a cometer actos de violencia contra las fuerzas del orden. El Departamento de Justicia ha confirmado que va a revisar la legalidad de todas estas medidas de los demócratas porque, según dice, pueden entrar en colisión con la jurisdicción del gobierno central. Por su parte, Letitia James, cuya iniciativa ha desatado una ola de iniciativas que se extienden como la pólvora por todo Estados Unidos, ya ha respondido a todo con solemnidad. Reitera que el Estado actúa dentro de su competencia, amparado por leyes de transparencia y derechos civiles. La administración de Donald Trump, en 8 meses, declara que ha expulsado ya del país hasta ahora a más de 500.000 de inmigrantes indocumentados. 1.600.000 ilegales han abandonado el país por su propia cuenta y han arrestado a casi otro 500.000. Trump dice que se disponen a romper el récord de deportaciones de Estados Unidos para finales de año. En una nación que debate su identidad y su frontera, Nueva York y Chicago han dado un paso inusual: que los ciudadanos vigilen a los vigilantes. Algunos lo defienden como un ejercicio legítimo de supervisión democrática. Para otros, es más una afrenta directa al principio de autoridad federal. Lo cierto es que la tensión entre seguridad y derechos civiles vuelve a colocarse en el centro del escenario político estadounidense. Y desde los pasillos del poder de Washington hasta las calles de Chinatown, la discusión sobre la necesidad de ejecutar o de transgredir las leyes migratorias se ha instalado en el corazón de la nación. ¿Y usted qué opina? Algo ocurrió en Washington, D.C. poco antes de que el presidente Donald Trump desplegara a los federales y al ejército para luchar contra una tasa de crímenes que calificó como desorbitadas. Washington, D.C. era una trampa mortal. La gente venía de Iowa, Idaho y Florida y acababan volviendo a casa en un ataúd, los asesinaban. Pero ya es la ciudad más segura del país y lo hice en 12 días. Nuestra historia gira en torno a uno de los detonantes principales que motivó la intervención federal de Trump en D.C. Una noche en la capital estadounidense, una pandilla de una decena de personas entre adolescentes y adultos, algunos con historiales delictivos bastante amplios, asaltaron brutalmente a un joven. La diferencia es que esta vez no se quedó en otra historia de robo y agresión anónima. Saltó a los titulares y la noticia conmocionó al país. La víctima fue un joven de 19 años que trabajaba en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Hoy hablaremos de Edward Constein, de 19 años, y del arresto, la puesta en libertad y la posterior intervención judicial contra 2 de los implicados, y lo que esto revela sobre el crimen, la Fiscalía y el sistema jurídico de Estados Unidos. Porque cuando las reglas no se hacen cumplir, todos estamos en la misma línea de fuego. La fiscal federal de Columbia, Janine Pirro, asegura que Constein ni siquiera fue su única víctima aquella noche. Hoy anunciamos que Lawrence Cotton Powell, que tiene 19 años, junto con Anthony Taylor, que tiene 18 años, ahora están acusados de agredir a Ethan Levine. Cotton Powell estaba pisoteando la cabeza de Levine, como pueden ver en este póster a mi izquierda.
Levine logró levantarse momentáneamente, pero la multitud lo persiguió y lo tiraron de nuevo al suelo. Continuaron atacando a Levine mientras estaba en el suelo, y luego procedieron a robarle sus zapatillas y su reloj. El grupo entonces, después del robo y la agresión a Ethan Levine, caminó en dirección al lugar donde ocurrió otro crimen minutos después. En realidad, la imagen que veíamos que mostraban era de Edward Cornstein, no de Levine. Y a principios de semana, la fiscal Pirro relataba cómo Cornstein, que trabajaba en la administración, caminaba con una joven hacia su auto cuando también los asaltaron. Unos 10 sospechosos se le acercaron. Entonces, él empujó a la joven dentro del coche. Trató de protegerla antes de que varios sospechosos le atacaran, propinándole puñetazos una y otra vez y causándole lesiones significativas. Lo tiraron al suelo, y mientras lo hacían, le exigían que les entregara el vehículo en el que se había metido la mujer y se había encerrado. Golpeaban el coche, tiraban de la puerta tratando de abrir el vehículo y le decían a la mujer que les diera las llaves. Pero la mujer, como dije, logró cerrar la puerta del auto y no pudieron abrirlo. Por suerte, un agente de la policía metropolitana estaba patrullando. Llegó al lugar y vio a los sospechosos agrediendo a Cornstein. Este estaba en el suelo al lado del auto. Aunque los menores huyeron, poco después arrestaron a 2 quinceañeros y la Fiscalía Federal los llevó ante el Tribunal de Familia. Días después, el presidente Trump publicó una foto de Cornstein tras la brutal paliza y advirtió esto. Dijo, es necesario cambiar la ley en Washington, D.C. para procesar a estos menores como adultos y encarcelarlos durante mucho tiempo, a partir de los 14 años. La última víctima ha sido golpeada sin piedad por matones locales. Washington, D.C. debe ser un lugar seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, sobre todo, para que el mundo lo vea. Si Washington, D.C. no se organiza rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad. Días después, Trump declaró una emergencia local aludiendo a las elevadas tasas de homicidios, y el Departamento de Policía de Washington, D.C. quedó bajo el control de su gobierno. Un buen número de agentes de las fuerzas federales y de reservistas de la Guardia Nacional se desplegaron por toda la ciudad para combatir el crimen. Ahora, lo que creo que es significativo en este caso es el historial de Lawrence Cotton Powell. Me gustaría que me escucharan. Lawrence Cotton Powell tiene 19 años. Lo hemos acusado de robo en primer grado. Podrían condenarlo por hasta 15 años de prisión. También por otro cargo de agresión con intención de cometer robo, otros 15 años. Y de robo a Edward Cornstein, 15 años. Agresión con intención de cometer robo, otros 15 años. E intento de secuestro de vehículo, 5 años. En el historial delictivo de Cotton Powell, figura que lo condenaron por un robo en grado de tentativa. Cuando la fiscalía solicitó que pasara un periodo en la cárcel, el juez McLean tomó la decisión de concederle la libertad condicional a pesar de que lo habían condenado por robo en grado de tentativa. Como decimos, un mes después vuelve a la carga y viola la libertad condicional. Lo arrestan y lo acusan de agresión y de posesión de armas. On May 4th, my office asked that probation be revoked. El 4 de mayo, mi oficina pidió que le revocaran la libertad condicional. Pero el 16 de mayo, ese mismo juez McLean regresa y libera a Cotton Powell y básicamente le dice, sé un buen chico. El 24 de julio, lo condenan por uno de los 2 delitos menores que se le imputaban. De nuevo, mi oficina pidió cárcel tras victimizar a otra persona. Pero el 25 de julio, otro juez suspende su sentencia y decide que debe estar en libertad condicional. Así que, tras una condena por robo en grado de tentativa, tras una violación de la libertad condicional, tras un segundo crimen, tras una segunda condena, tras no cumplir con la supervisión de delincuentes, los jueces le dicen, debe mejorar, y lo dejan libre. ¿Y adivinen qué? En unos 10 días, se le ve otra vez implicado con Ethan Levine y Edward Cornstein. Los otros 2 adolescentes que detuvieron poco después de los hechos admitieron su participación en los 2 atracos, pero la juez Kendra Briggs los puso en libertad porque, según declaró, su trabajo es rehabilitar y no castigar. Wow, es terrible. Creo que la juez debería avergonzarse. Tenemos un problema enorme.
Para la fiscal federal, estos casos en que los adolescentes asaltan a inocentes pero los vuelven a liberar inmediatamente muestran algo con claridad. Subraya una necesidad. Los delincuentes, por muy jóvenes que sean, deben rendir cuentas en D.C. Por eso está preparando nuevos cargos para presentar en contra de los dos adolescentes. La jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, también señalaba esto. Dijo, este comportamiento apunta a lo que vemos una y otra vez. Un pequeño grupo de sospechosos comete una serie de delitos violentos en muy poco tiempo. Y hace 2 meses, recordemos, la fiscal federal ya anticipaba su nuevo plan. Y quiero enviarles un mensaje. Los vamos a atrapar. Vamos a cambiar las leyes. Si tienes 14, 15, 16 o 17 años, te vamos a meter en el sistema de justicia. No más de este rollo del Consejo de DC. O si son menores de 16, o si son menores de 19, o si son menores de 25, les daremos libertad condicional. Eso se acabó. De hecho, a mediados de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Federal de los Crímenes en D.C. de 2025. Reduciría la edad para considerarse delincuente juvenil de 24 a 18 años y permitiría que se juzgue como adultos por ciertos delitos violentos a los menores de 14 a 16 años, pero todavía debe debatirse y aprobarse en el Senado. Estamos luchando para que estos jóvenes rindan cuentas y también para que los jueces rindan cuentas. Ese no era mi objetivo al principio. Pero cuando mantienen esta puerta giratoria de injusticia en funcionamiento, entonces tenemos jóvenes delincuentes completamente convencidos de que pueden cometer estos crímenes y salirse con la suya. Porque lo han hecho. En este caso en particular, hubo 2 jóvenes de 15 años que, aunque pasaron por la Fiscalía General, ahora andan libres por ahí. Yo, la Presidente, la Fiscal General, mi oficina y las fuerzas del orden estamos buscando asegurarnos de que reducimos la edad. Y una nueva controversia sacude a los niveles más altos de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Esta vez, el nombre en el ojo del huracán es el del exdirector de la CIA, John Brennan. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, le ha pedido al Departamento de Justicia que procese a Brennan por presuntamente haberle mentido al Congreso. Lo habría hecho en relación al manejo del controvertido dossier Steele. Jordan sostiene que Brennan declaró en falso, bajo juramento, cuando en mayo de 2023 negó cualquier participación de la CIA en el infame y desacreditado dossier Steele y su información no verificada, o que se empleara en la evaluación oficial de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. ¿La CIA tomó eso como su base? No. ¿Por qué no? Porque no lo hicimos. No formaba parte del corpus de información de inteligencia que teníamos. No se usó de ninguna manera como base para la evaluación de la comunidad de inteligencia que se hizo. Sin embargo, documentos desclasificados, como lo que se denomina Anexo A, muestran que el dossier no solo se revisó, sino que se incluyó en un anexo del informe de inteligencia que decidieron elaborar junto con el FBI. Y es que, según denuncia Jordan, Brennan no solo aprobó que se incluyera, sino que incluso ignoró las advertencias de los analistas que cuestionaban la fiabilidad del material. Además, habría llegado a justificar su decisión con la frase siguiente: ¿pero acaso no suena como si fuera verdad? El Departamento de Justicia deberá ahora determinar si las declaraciones se hicieron con pleno conocimiento de que eran falsas, y si esas falsedades fueron lo suficientemente graves como para haber influido en otras decisiones de seguridad nacional. Por su parte, Brennan ha defendido en reiteradas ocasiones la conclusión del informe, que Moscú intervino en las elecciones de 2016, y que no usó la información no verificada del expediente Steele en ninguna evaluación de inteligencia. Sin embargo, según la carta de Jordan, abro cita, en última instancia, según documentos desclasificados por la administración Trump, la decisión de incorporar información del expediente Steele en el ICA, en la evaluación de inteligencia, fue tomada conjuntamente por los directores de la CIA y el FBI. Por ahora, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios oficiales. Lo que sí está claro es que las secuelas del dossier Steele y el debate político sobre la instrumentalización política de la inteligencia de los últimos años
ocupan titulares mientras se acercan las elecciones de mitad de mandato. Y estamos tomando medidas para asegurarnos de que ningún congresista use su cargo público para enriquecerse de una vez por todas. Si estás en el Congreso, sirves al interés público, no a tu cartera de inversiones. Esto declaraba el republicano Brian Fitzpatrick de Washington, donde un nuevo proyecto de ley amenaza con sacudir los cimientos del mismo Congreso estadounidense. El representante Chip Roy, junto con un grupo bipartidista de congresistas, ha anunciado que va a tratar de forzar una votación sobre el proyecto de ley Restablecer la confianza en el Congreso. Quieren prohibir por completo que los congresistas operen en bolsa mientras desempeñan su cargo. ¿Por qué? Porque, en el mejor de los casos, pueden comprar o vender acciones, etcétera, con mucho acierto, ya que pueden disponer de información privilegiada. El proyecto cuenta con el apoyo de 64 demócratas y de 18 republicanos, así que todavía queda mucho camino por recorrer. Y contempla también medidas estrictas. Los congresistas, sus cónyuges, los hijos dependientes y los fideicomisarios no podrían comprar ni vender acciones, valores, materias primas, futuros u otros activos comparables. Aquellos que ya estén en el cargo tendrían 180 días para desprenderse de las que posean. Los nuevos, solo 90 días tras jurar el cargo. Y es que denuncian que un 18% de los congresistas federales negociaron entre 2019 y 2021 acciones de sectores bajo la supervisión de sus comités. El proyecto permitiría ahora, sin embargo, que posean fondos mutuos diversificados, bonos del Tesoro, municipales y participaciones en pequeñas empresas. Con esto se trata de reducir el golpe de los impuestos, es decir, le da la opción a los legisladores de reinvertir las ganancias de la venta de sus activos sin pagar impuestos de inmediato. El camino no será sencillo. La propuesta encuentra una fuerte resistencia dentro del Partido Republicano. No obstante, Roy asegura que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya le está prestando atención y los que lo defienden presionan para que este asunto avance con urgencia. Queda por ver si la reforma logrará imponerse tal cual o si se llegará a un acuerdo que suavice su alcance. Por ahora, el mensaje es claro. Tiene que cambiar la forma en que el mercado se relaciona con el Capitolio y con los legisladores. ¿Y usted qué opina? Bueno, espero sus comentarios. Este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.